El tema del día está presentado por Lactolanda, la salud de cada día. El gobierno sigue y seguirá tratando a los miembros del EPP como delincuentes comunes. Patricia Ginzo tiene los detalles. Así es, Roberto, y pese a eso, el EPP no se resigna e intenta que su grupo sea considerado como un grupo beligerante, de modo a obtener algún tipo de asistencia o apoyo de organizaciones de derechos humanitarios. Sin embargo, expertos aseguran que el EPP no puede ser considerado un grupo beligerante y a continuación les presentamos los motivos. De acuerdo a la explicación brindada por el doctor Humberto Saracho, actual miembro del Comité General y Coordinador de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Paraguaya, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, en primer lugar, no cuenta con una cabeza visible en cuanto a su conducción. En segundo lugar, tampoco ejerce el pleno dominio de un territorio determinado, como lo hacen, por ejemplo, las FARC en Colombia. Ellos sí están enfrentados con un grupo armado que ejerce sobre parte del territorio, dominio territorial, y que realiza operaciones militares en forma continua. Las acciones del EPP son considerados disturbios o tensiones temporarias. Tampoco sus integrantes detenidos pueden ser considerados prisioneros de guerra, porque en el país no existe una guerra civil ni un conflicto armado permanente, pero el obstáculo principal para que el EPP sea reconocido como sujeto a estas normas del derecho internacional humanitario es que el grupo armado realiza actos terroristas en contra de la población civil que no se encuentra en estado de enfrentamiento con sus integrantes, como es el caso del secuestro de Arlan Fick. Quienes llegaran a emplear sean grupos armados con objetivos políticos o con objetivos criminales, no pueden ser considerados sujetos de las normas del derecho internacional humanitario. Por último, en su carácter de detenidos, los procesados por diversos hechos atribuidos al EPP cuentan con todos los beneficios otorgados por los derechos humanos, como el derecho a la defensa, a un proceso legal y a condiciones de reclusión dignas. El tema del día fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.